Les voy a invitar, hermanos, que si tienen una Biblia, la levanten con su mano derecha y digamos juntos nuestra declaración de fe, que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Estamos estudiando la carta a los Filipenses, hermanos. Si ustedes vienen regularmente a este culto, sabrán eso, que venimos estudiando versículo por versículo, o por lo menos parte por parte, la carta a los Filipenses, y es una manera hermosa de estudiar la Biblia por varias razones. Primero, porque hay que estudiar toda la Biblia, y es lo que hacemos los miércoles. Segundo, porque básicamente que es el Espíritu Santo el que escoge el mensaje de cada miércoles, no uno, sino Dios, y eso es maravilloso. Entonces, antes de ir a la palabra de Dios, hermanos, me quiero introducir de esta manera. Miren, hermanos, hay en la vida preguntas filosóficas profundas, ¿verdad que sí? Los seres humanos desde los inicios de la humanidad nos hemos hecho preguntas profundas sobre el sentido de la vida, sobre existe Dios, sobre muchas cosas, y quisiera yo que reflexionáramos. Yo tengo aquí una serie de preguntas que son profundas, que los seres humanos se han hecho desde hace milenios y que nos hacen entender las verdades más profundas, más fundamentales de la humanidad. Por ejemplo, esa pregunta que dice: ¿por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? ¿Se ha preguntado usted eso? Estoy bromeando. ¿Por qué los audífonos, fíjense, los audífonos se anudan solos, pero las agujetas se desanudan solas? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo funciona eso? Preguntas profundas de la humanidad. ¿Por qué estoy enchilado si le dije al de los elotes claramente del que no pica? ¿Qué le pasó a Lupita? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? El que inventó el primer reloj, ¿cómo sabía la hora? ¿Se han puesto a pensar eso? El que inventó el primer reloj, ¿cómo sabía la hora? ¿Por qué Tribilín, Goofy, ya no se llama Tribilín, ahora es Goofy, dicen? ¿Por qué Tribilín, si es un perro, tiene una mascota que es un perro, Pluto? Que alguien me explique eso. ¿Por qué nadie reconoce a Clark Kent? Solo se pone lentes y nadie reconoce que es Superman. ¿Dónde está la otra mitad del medio ambiente? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué en el día del trabajo nadie trabaja? Es el día del trabajo. ¿Por qué nadie trabaja? ¿Por qué cuando los hombres manejan, han visto eso? Los hombres manejan y van a poner mucha atención, apagan el radio para ver bien. Así no se hacen los hombres. ¿Por qué? Preguntas filosóficas de la vida, ¿cierto? Todas estas son bromas, pero hay una que es en serio. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de la existencia? ¿Tiene sentido la vida o estamos aquí nada más al azar? Esa es una pregunta que los seres humanos nos hacemos desde los inicios de nuestra vida, y al día de hoy todos nos la hacemos y todos se la hacen, y es importante responderla. Y en el pasaje que vamos a leer hoy, el apóstol Pablo responde a esa pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? No solamente con palabras, sino con su propio ejemplo. Y vamos a reflexionar en ello en un solo versículo de la palabra de Dios, Filipenses 1:21. Si ustedes quieren buscarlo en su Biblia, si no está en la pantalla, es un solo versículo que dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es un versículo hermoso. Me encanta que me haya tocado el día de hoy predicar esto, que el pastor no estuvo y me tocó a mí. Me encanta que me haya tocado este versículo. ¿Por qué? Para empezar, porque es un versículo hermoso, ¿sí o no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Diría el pastor, según el estudio de Benny Bet, que este es un texto vitamina. ¿Le suena? Es un texto vitamina que trae uno ahí, nos lo sabemos de memoria. Yo creo que todo cristiano se lo debería saber de memoria. Y en momentos de duda, de crisis, de necesidad, lo podemos sacar de nuestro acervo mental y tomárnoslo como una vitamina que nos recuerda que el vivir se trata de Jesucristo y el morir es ganancia incluso. Y otra razón que me encanta que me haya tocado predicar este mensaje el día de hoy es porque es de mis textos favoritos. Desde que yo estaba niño, desde la primera vez que leí este texto, dije: este me encanta, este va a ser uno de los lemas de mi vida, y así hasta ahora. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo vamos a analizar, mis queridos hermanos, palabra por palabra o frase por frase. El texto de hoy, solo este texto vamos a estudiar el día de hoy, y frase por frase.
Pero antes, quisiera yo que recordáramos un poco el contexto de la carta a los Filipenses que hemos venido estudiando, que ustedes ya se lo deben saber de memoria, lo que hemos venido estudiando. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan dónde está cuando está escribiendo la carta a los Filipenses? Está en arresto domiciliario, sí, en la cárcel, una especie de prisión, arresto domiciliario. Está en la cárcel, está escribiendo desde ahí. La mayoría, no estamos seguros 100%, pero la mayoría piensa que está en Roma, en su última, eso es debatible, porque algunos piensan que el apóstol Pablo salió de Roma, del arresto domiciliario, y fue a predicar el evangelio a España. ¿Se acuerdan que él, cuando le escribe la carta a los romanos, si han leído la carta a los romanos, él les dice: yo quiero ir a visitarlos a ustedes, a los romanos, o sea, los que están en Roma, obviamente, ¿verdad? Por eso se llaman romanos. Entonces el apóstol Pablo le dice: quiero ir a visitarlos a ustedes para que ustedes me apoyen, para que después yo vaya a visitar a España. Desde entonces se llamaba aquella provincia de la península ibérica Hispania. Y entonces el apóstol Pablo quería ir, y entonces por eso le escribe la carta a los romanos. Después lo arrestan y entonces va a Roma, no necesariamente por voluntad propia, sino porque está preso, pero era su deseo ir a Roma, por supuesto. Y después no sabemos qué pasa. El libro de los Hechos no nos cuenta, el propio Pablo no nos cuenta, no tenemos cartas de después. Entonces, quizá la mayoría piensan que el apóstol Pablo murió ahí, en Roma, en la persecución del famoso emperador romano Nerón, que entre los años 62 y 64 persiguió a los cristianos. ¿Se acuerdan ustedes el incendio que hubo en Roma? Y entonces le echó la culpa a los cristianos y mató a muchos. Algunos piensan que ahí murió el apóstol Pablo decapitado, pero no estamos seguros. Algunos piensan que salió del arresto domiciliario y fue a predicar a España, pero no tenemos. Pero esto es importante, les cuento toda esta historia, es importante porque el apóstol Pablo está en este momento hablando de su futuro, de lo que le va a pasar. ¿Se acuerdan? El miércoles pasado estudiamos que el apóstol Pablo decía que por las oraciones de sus hermanos en la fe, él iba a ser liberado. ¿Se acuerdan que dijo eso? Pero esa liberación, él no está seguro si va a ser liberación física, del verbo voy a salir de la cárcel, o va a ser liberación espiritual, voy a morir y voy a entrar en la presencia del Señor por completo. Entonces, por eso recuerdo esto, porque no sabemos exactamente cuál fue el tipo de liberación, pero estamos seguros de que el apóstol Pablo fue liberado. Y después él dice esta palabra hermosa. ¿Por qué el apóstol Pablo dice: yo voy a ser liberado, ya sea de la cárcel o simplemente porque voy a morir y voy a estar con el Señor? Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y vamos a dividir este pasaje, este texto, en 6 partes. Número 1, ¿por qué? La palabra ¿por qué? Y esta palabra por sí sola nos ayuda a entender que hay una razón. Dicen por ahí, es clásica frase posmoderna de las señoras de los programas matutinos, Galilea Montijo, Andrea Legarreta: todo pasa por algo. ¿A poco no dicen eso? La sabiduría popular del mundo es que todo pasa por algo, todo tiene una razón. Como si hubiera alguna ley en el universo que hiciera que todas las cosas, yo que sé, el karma o la fuerza de Star Wars o algo moviendo todo para que todo pasara por una razón. Y yo creo que los cristianos, si analizamos la Biblia, tenemos que entender que en un sentido eso es falso, porque hay cosas que pues pasan simplemente porque pasan. ¿Se acuerdan el ejemplo de Job? Job tuvo las experiencias más terribles del mundo y Dios nunca le dio una razón. ¿Se acuerdan? Dios nunca le dio una razón. Sin embargo, Job pudo ser satisfecho porque él creyó en Dios, no porque le dieran una razón, sino porque creyó en Dios. Sin embargo, los cristianos sí podemos decir que toda nuestra vida tiene una razón, porque tenemos razón de vivir. Hay gente que vive sin razón, hay gente que vive sin razón. Eso es triste, pero aquel que vive sin saber a dónde va, aquel que vive sin una meta, como dice el dicho, ¿verdad? Si tú no sabes a dónde vas, ya llegaste. Si tú no sabes cuál es tu meta, ya estás ahí. ¿Para qué estás viviendo? No tienes razón de vivir. Los cristianos tenemos una razón y esa razón es Cristo. Así dice el Eclesiastés. Eclesiastés 12:13 dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos, no hay nada más triste que vivir sin una razón. No hay nada más triste que vivir sin propósito. Yo no sé si tú tengas razón, sentido de vida, propósito, pero en este día puedes encontrar el propósito de tu existencia, puedes encontrar sentido a la vida, puedes encontrar razón para vivir, y esa razón es Dios.
No hay nada más valioso y más importante que encontrar una razón para la vida. De eso se trata la vida, en realidad, de buscar una razón para vivir. Por eso el primer desafío es este: vive por una razón. Número 2, dice ¿por qué? Pero después dice para mí. El sentido de la vida es una experiencia personal. El sentido de la vida es una experiencia personal. Algo maravilloso del cristianismo es que es eso, es una experiencia personal. Mi padre, cuando estaba joven, se convirtió a los 17 años. Yo no sé ustedes, pero yo he escuchado esa historia como 1,000,000 de veces. Porque ya los viejitos empiezan a contar la misma historia 1,000,000. ¿Sí o no, hermanos? Que así son los viejitos. ¿Verdad que sí, hermano Enrique? Así les pasa a los que ya... Pero es maravilloso porque cada viejito, cada adulto mayor es un cofre de sabiduría. Y entonces es maravilloso escuchar a la gente que tiene experiencia, digámoslo así. Y entonces ustedes seguramente se saben la historia cuando mi padre se convirtió allá en los oscuros años de 1976, por ahí. Y dice mi padre que cuando él se convirtió muy en serio, y entonces predicaba en todos lados, y él tenía un grupo de teatro. Y dice que un día su maestro de teatro le dijo: Gilberto, yo quisiera tener tu fe. ¿No me puedes compartir un poco de tu fe? Porque aquel maestro era ateo y él no creía en nada. Pero dice que le gustó, fíjense, dice que no creía en nada y era ateo, pero dice que le hubiera gustado poder creer. Imagínense usted eso: soy ateo, no creo en nada, pero me gustaría creer como usted, le dijo mi papá. Y mi papá descubrió en ese momento, y lo predica, que no se puede, tú no puedes creer por alguien más. Creer en Dios es un asunto personal. Hay mamás, como quisieran algunas mamás creer por sus hijos, ¿a poco no? Mamás que tienen a sus hijos, que no creen, que andan perdidos en el mundo, en las cosas que no son de Dios. Y las mamás: quisiera yo creer por mi hijo, pero no se puede. Cada quien tiene que tomar una experiencia personal. Y de eso se trata. De eso se trata el cristianismo, es una experiencia personal. El cristianismo es ante todo algo que te pasa. Es ante todo algo que vives, algo que experimentas. Por eso no puedes creer por alguien más. El apóstol Pablo dice: para mí el sentido de la vida es una experiencia personal. ¿Y saben qué? No solamente es una experiencia personal, sino que es la experiencia personal más importante de la vida. Es la experiencia más importante de la vida. Miren, hermanos, hubo un teólogo, escritor, literato muy famoso. De hecho, a lo mejor ustedes lo conocen porque salieron películas basadas en sus libros, Las Crónicas de Narnia. Se llamó C.S. Lewis. Y él escribía mucho, además de libros de cuentos infantiles. De hecho, no era su principal vocación, sino su principal vocación era escribir libros de otro tipo. Y era teólogo, escribía libros de teología muy, muy valiosos, muy importantes, que son hitos en la historia de la teología en inglés. Y él escribió, entre otras cosas, una frase que a mí me convence, me motiva, me apasiona, me pone la piel chinita cuando la leo. Y él dijo esto: el cristianismo, si es falso, no tiene importancia. Si el cristianismo es falso, no tiene ninguna importancia, es una mentira. Pero si es cierto, es de infinita importancia. Lo único que no puede ser, ya no lo pusieron aquí en este meme cristiano, pero después sigue diciendo C.S. Lewis, lo único que no puede ser es de mediana importancia. No hay manera de que el cristianismo sea de más o menos importante, no puede ser. Si es falso, es nada importante. Si es cierto, es lo más importante de la vida, pero no hay manera de que sea más o menos importante. No existe manera de que el cristianismo sea más o menos importante. Por eso es una tristeza que hay gente que se toma el cristianismo a la ligera. Hay gente que se toma el cristianismo a la ligera. Bueno, sí, o sea, sí existe Dios y todo, pero pues yo quiero disfrutar la vida, quiero vivir, o sea, estoy muy joven para vivir el cristianismo. No, es lo más importante de la vida. Por eso me encanta ver en el culto de jóvenes, en el culto de miércoles, jóvenes, miren ustedes aquí estos jóvenes hermosos. Ellos podrían estar ahorita noviando en el cine o en el parque. Bueno, tú no, porque no tienes novia y más te vale que no tengas. Pero ellos podrían estar noviando en el parque o viendo la tele, o hasta podrían poner excusas, ¿no? Así como: no, es que tengo mucha tarea, es que no, ¿de qué decimos? Pero deciden estar aquí porque creen que es valioso escuchar la palabra de Dios. Es hermoso ver jóvenes que se entregan al Señor, porque hay gente que piensa que es para viejitos, eso de la fe, y no es cierto. Es lo más importante de la vida y en todo momento de la vida.
Si el cristianismo es cierto, es lo más importante, no hay nada más importante. No podemos vivir como que es más o menos importante, hermanos. Si Dios no es lo más importante en tu vida, estás en un error, estás en una equivocación de prioridades. Dios es lo más importante de la vida. Si es cierto, si es falso, entonces sí, no tiene ninguna importancia, pero no hay manera de que sea más o menos importante. Pero si es cierto, Dios existe. Por eso, experimenta a Dios en tu vida como lo más importante. Número 3, que dice, porque para mí el vivir, el sentido de la vida tiene que ver con aprovechar la oportunidad. Vivir es una oportunidad maravillosa y solo hay una, dice la palabra de Dios, que fue dicho que todo ser humano viva y muera y después el juicio, como diciendo, tienes una vida, hermano, tienes una vida y hay que aprovecharla. Es triste ver gente que desaprovecha las oportunidades, ¿a poco no? Gente que falla, que decepciona a todo el mundo y luego hay gracia con ellos. Se les da otra oportunidad y la desaprovechan y la tiran a la basura. ¿Me permiten poner un ejemplo de algo que a mí me gusta, pero a lo mejor a ustedes no tanto? A mí me gusta mucho el fútbol. No sé si les gusta el fútbol, pues a lo mejor me entienden. Si no les gusta el fútbol, simplemente escúchenme este ejemplo, perdónenme. Y me escuchan. ¿Sí, hermanos? Sí, gracias. Hay un jugador mexicano que cuando estaba chavito era la promesa más grande del fútbol mexicano. Se llama Giovanni Dos Santos. Y era una promesa. Jugaba en el Barcelona. Imagínense, el mejor equipo del mundo. En esa época el Barcelona ganaba todos los torneos. Era dirigido por un tal Pep Guardiola y jugaba junto a los mejores. Este jugador mexicano, Giovanni Dos Santos, jugaba junto a los mejores jugadores del mundo. Y aquí sale la historia, Ronaldinho, Messi, Xavi, Iniesta, ustedes los conocen, quizá no todos, pero los mejores jugadores del mundo. Y él jugaba con ellos, se entrenaba con ellos. Y él era un chavalito de 17 años, fue campeón del mundo con México, sub-17. ¿Ustedes creen que México no ha sido campeón del mundo nunca? Sí ha sido, 2 veces. En el Mundial sub-17. Y Giovanni Dos Santos fue la estrella y era un jugadorazo. Yo estaba niño, es de mi edad. Y yo estaba niño, sí, ya es viejo, y cuando yo estaba adolescente y lo veía, yo decía, este brother va a ser uno de los mejores, porque jugaba en el Barcelona. Todos los jugadores empiezan en equipos chicos, Zacatepec, Toros Neza, Cruz Azul, equipos chicos, y luego van creciendo, van ascendiendo, llegan a equipos más grandes, el América, y después a los más grandes del mundo. Barcelona, sí, esa es la carrera normal. Bueno, empezó en el tope y jugaba y luego lo metían, debutó con pocos años en el mejor equipo del mundo. Pero dicen, no me consta, bueno sí me consta porque están las fotos en TV y Notas y TV y Novelas. Yo no leo esas revistas más que cuando hablan de fútbol. Y dicen que le gusta la fiesta y que le gusta la parranda y esas cosas. Y yo creo que hubiera llegado a ser un top del mundo. Ni siquiera entre los mexicanos, sino entre el mundo hubiera llegado a ser el top si hubiera llevado su carrera de otra manera, no lo sé. El día de hoy no tiene equipo. Y no está tan grande, tiene mi edad, 29, 30 años. No tiene equipo. Fue del Barcelona, luego equipos chicos de Europa, pero en Europa, después Estados Unidos y después ya nadie lo quiere. Y yo cuando pienso en él, a mí me gusta mucho el fútbol, entonces me emociona porque yo digo, tú estabas destinado a algo mejor. Tú estabas destinado a ser grande. Jugaste en el mejor equipo del mundo. Tú estabas destinado a llevar a México a, ¿qué digamos? El 5.º partido, el 6.º, el 7.º y la Copa. Pero desaprovechaste la oportunidad y me emociona porque es fútbol, pero el fútbol no importa, hermanos. El fútbol es una cosa trivial y secundaria y qué bueno que no les guste. Pero en la vida, ¿sabes qué, hermano? Estás preparado, naciste para cosas grandes. Naciste para cosas maravillosas. No desaproveches la oportunidad, no desperdicies tu vida. Tienes una vida, haz lo mejor con la vida que tienes y no hay nada mejor que vivir para Cristo. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dijo, andad sabiamente, redimiendo el tiempo, aprovecha tu vida, no la tires a la basura. Tengas la edad que tengas, es momento para aprovechar la oportunidad que tienes, los días que tienes. Si tienes 15, 17, 20 años, bendito Dios. Si ya estás en la medianía, ya estoy en la medianía de la vida más o menos, todavía no tanto, sigo siendo medio joven, bendito Dios. Si eres adulto joven,
en los 20, en los 30, aprovecha la vida. Si eres adulto, ya tienes hijos, sigue siendo momento para aprovechar la vida. Y si ya estás en el ocaso de la vida, 70, 80, 90, sigue siendo momento para aprovechar la vida. Y te queden los años que te queden, no desperdicies tu vida, como Giovanni dos Santos. No en el fútbol, sino en la vida, vive para Dios. Aprovecha la oportunidad de vivir. Número 4, ya dijimos, ¿por qué para mí el vivir? Y sigue, es Cristo. El sentido de la vida es conocer a Cristo. El sentido de la vida es conocer a Cristo. Para eso nacimos, hermanos. Dicen que nadie conoce mejor las cosas que aquel que las inventó. ¿Están de acuerdo? Se saben la historia, el pastor la cuenta a menudo, de aquel que se le descompuso su coche en la carretera y no había nada. ¿Se acuerdan eso? Ya en los años, yo que sé, cuando apenas se inventó el automóvil, ¿se acuerdan de esa historia que cuenta el pastor? Se descompuso su coche, después llegó un hombre y le dijo, ¿cuál es el problema? Pues esta porquería que no sirve, a ver qué tiene. Y ya aquel hombre sacó sus herramientas, abrió el cofre, arregló el carro en una cuestión de minutos. Y el otro le dice, oiga, ¿a poco sabe usted de automóviles? Sí, yo soy Henry Ford, soy uno de los creadores de los automóviles. Y aquel había dicho porquería al pobre auto del Henry Ford. ¿Por qué? ¿Por qué pudo Henry Ford arreglar aquel auto? Porque él los conocía, él los inventó, él sabía cómo funcionan, hermano. ¿Sabes quién es el que sabe el sentido de la vida? Ahora que estamos haciendo preguntas filosóficas como la de Tribilín y el sentido de la vida. ¿Saben quién sabe el sentido de la vida mejor que nadie? El que la inventó, el que creó la vida. Como diría Marcos Vidal, si es verdad que hay Dios, es importante encontrarle porque Él es el creador de la vida, Él la inventó. Él hizo el universo entero, Él sabe cómo funcionan las galaxias. Los científicos, uno piensa que los científicos saben muchas cosas y saben todo. No saben nada los científicos. Albert Einstein, uno de los científicos más importantes del siglo XX, dijo, la ciencia, comparada con la realidad, o sea, comparada con el mundo, o sea, la ciencia, lo que los seres humanos sabemos, el conocimiento, comparada con el mundo, es infinitamente inferior, no es nada. ¿Qué digamos un 1%? Un 0.000 y millones de ceros, 1%. La realidad es complejísima comparada con lo que conocemos del mundo. Dios sabe cuántas galaxias existen, Dios sabe dónde acaba el universo. Dios sabe cómo funciona nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro corazón. Los científicos no saben ni por qué nos da hipo. Cosa tan simple. ¿Usted sabe por qué nos da hipo? Nadie sabe. ¿Y cómo quitarlo menos? A mí cuando me da hipo, me da muy seguido, ¿verdad, mi amor? Cuando me da hipo, ¿cómo sufro? Porque no se quita con nada. Un día me tocaba dirigir la alabanza y yo con hipo. Imagínense ustedes dirigiendo la alabanza con hipo. Es lo peor que te puede pasar. ¿Le ha pasado? Yo quería morirme. Y luego te dicen todos los trucos del mundo. No, mira, te vas a poner de cabeza, vas a respirar y vas a tomar agua al mismo tiempo que te frotan un tomate en la planta del pie, mientras tu abuelita te desempacha jalándote los pellejos. Y ninguno sirve. Yo he comprobado que ninguno de los remedios que te dan para el hipo sirve. A mí se me quita cuando Dios quiere. Dios sabe por qué nos da hipo y Dios sabe cómo quitarlo. No nos lo reveló porque algo nos quiere enseñar con el hipo. Pero Dios conoce cada parte de nuestro ser. Por eso no hay nada más importante que conocer a Cristo. En algunas semanas, quizá meses, leeremos en Filipenses 3:8 que Pablo dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No hay nada más importante que conocer a Cristo. Para eso nacimos. Si tú te preguntas cuál es el sentido de la vida, es conocer a Cristo, conocer a Dios, el creador del universo, a través de su máxima revelación, Jesucristo. Por eso, hermano, hermana, vive para conocer a Cristo. Número 5. Ya dijimos, ¿por qué? ¿Por qué para mí el vivir es Cristo? Que sigue, y el morir. El sentido de la vida tiene que ver con cumplir una misión. El pastor cuenta a manera de alegoría, siempre menciono al pastor, es que lo quiero mucho. No sé si ya se han dado cuenta. Es un tipazo, la verdad. Me estará escuchando. Y él siempre dice que él se imagina que antes de nacer, es como si los seres humanos estuviéramos así de bebés, con esos pañalotes, de esos bebés que son bebés, están en pañales, pero hablan y todo, porque antes de nacer. Y entonces, que llegan los ángeles de Dios, y entonces le dicen a todos los niños, bebés ahí que están sin nacer,
abren un rollo así largote y les leen una misión. Esta es una misión, y entonces ya la lee el ángel y dicen, ¿quién la quiere? Y algún bebé, niño o niña, pasa al frente y dice, yo. Muy bien, aquí está tu misión, y lo mandan a la tierra. Nomás que en el camino se le olvida, y cuando llegue a la tierra, el punto de la vida es descubrir esa misión. Y dice el pastor que a veces la vida pareciera como que el ángel llegó, le llegó una misión muy difícil. Entonces ningún bebé quería, todos se hicieron para atrás, y estaba uno distraído, ¿verdad? Ahí, ¿qué? Y ya se pensaron, sí, ahí está la misión, ahí va a la tierra el pobre, y le toca, esa es la de usted, ¿verdad, hermano? Le tocó una misión muy difícil, la cruz que le tocó cargar. Es una alegoría, pues no vaya usted a pensar que esto está en la Biblia, no, es un producto de la imaginación simplemente, pero pienso que tiene razón en el sentido de que todos nacemos con algo que hacer. Dios nos creó para algo, nadie es un accidente. Cada uno de nosotros servimos para algo. Me acordé, que estamos hablando de los niños antes de nacer, ¿se acuerdan de Mafalda? ¿Se acuerdan que un día está escribiendo muy atenta una carta? Y de repente le pregunta a su mamá, mamá, ¿dónde están los niños que no han nacido? ¿Cuál es su dirección? Le dice la mamá, no, pues los niños que no han nacido pues simplemente no tienen dirección. Se va muy triste Mafalda y tira la carta. Va su mamá a leerla y decía, no vengan, está muy peligroso acá. Porque Mafalda tiene esta cualidad así como de sarcástica, irónica, incluso quizá pesimista, pero con mucho humor. Pero sí, nacemos con una misión, hermanos. Nacemos con una meta. El apóstol Pablo dice, el morir es ganancia. Tenemos una meta a la cual llegar. Lo más importante de la vida es buscar esa meta. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tiene que ver con dar la vida. Morir tiene que ver con dar la vida, y no hay mejor cosa para dar la vida que Jesucristo. Por eso, hermano, cumple tu misión en la vida. Naciste para algo. Cada uno de los que estamos aquí, no importa cuáles hayan sido las condiciones de tu nacimiento. No existen hijos ilegítimos. Todos somos producto de la voluntad de Dios. Por eso, cumple tu misión en la vida. Todos los que estamos aquí tenemos una misión que cumplir. Encuéntrala y vive para ello. Y por último, ¿por qué para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? El sentido de la vida tiene que ver con tener una meta. Nuestra meta está más allá de este mundo. Nuestra meta está más allá de lo que se puede ver con los ojos y sentir con las manos. Vivimos por Jesucristo, el Hijo de Dios. Y saben que es maravilloso eso, porque seguimos a alguien que también hizo esto mismo. Vivió por una meta, por una misión. Jesucristo mismo hizo todas estas cosas, tuvo un sentido de su existencia, como una experiencia personal, aprovechó su oportunidad. Jesucristo conoció al Padre él mismo, siendo Dios hecho hombre. Él decía, nadie mejor que yo conoce al Padre, por eso conózcanme a mí. Él tenía una misión que cumplir, Jesucristo, en la tierra. Por eso le seguimos a Él, porque Él murió también, entregó su vida por su misión. Por eso le seguimos, y por eso consideramos que es la revelación más importante de Dios, y es nuestro ejemplo a seguir, nuestro Señor. Y por eso el autor de la epístola a los Hebreos dijo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Los eruditos en Biblia se debaten qué significa eso de por el gozo puesto delante de él. Piensen eso, por el gozo puesto delante de él. ¿Qué es eso del gozo puesto delante de él? Algunos dicen, y es la interpretación que más me gusta, ¿sabe cuál es el gozo que tenía Jesús puesto frente de él en la cruz? ¿Qué clase de gozo va a haber en la cruz? Está sufriendo una muerte cruel. ¿Cuál es ese gozo que tenía puesto delante de él en la cruz? Me encanta pensar que ¿saben cuál es ese gozo que lleva a Cristo a morir en la cruz? Usted, tú y yo. Estaba pensando en ti y en mí, como dice la canción, fue por ti y por mí que de la cruz se oyó decir, consumado es. Jesucristo estaba pensando en ti y en mí cuando murió en la cruz. Ese es el gozo que tenía puesto delante de él. Los que son papás entienden eso. Y los que no, quizá también de alguna manera, si aman mucho a alguien. Pero creo que el amor de padres es el que mejor expresa esto. ¿A poco no, papás? A veces usted se sacrifica por sus hijos y sufre por sus hijos y lo hace con gusto, ¿sí o no? No es como que, ya voy a tener otra vez que sacrificarme por este chamaco que ya me tiene el cepillo. No,
¿Verdad que no? Generalmente no. Bueno, a veces somos humanos y a veces nos equivocamos. Pero el amor de padres, padre y madre, es así, sufres por tus hijos. Y ahí está, yo veo a mi papá y por los nietos, yo veo a mi papá jugar luchitas con mi sobrino Leonel. Dios santo, ya no está tan chiquito el chamaco y le pone unas, dice mi papá, guarapetas. ¿Esa palabra existe, hermanos? Pues nomás chihuahuense. Guarapetas, palabra mexicana, hermanos. Ay, como si ustedes no dijeran palabras raras, ¿no? Así, los cubanos muy correctos nunca dicen palabras que no estén en el diccionario y se burlan de las nuestras. Bueno, el pobre pastor es guarapeteado, porque también se puede verbalizar, es guarapeteado por mi sobrino. ¿Por qué? Porque y lo hacen con gusto, los padres, ¿verdad que sí? Lo hacen con gusto y sufren con gusto, por amor. De eso se trata la vida, no de sufrir, sino de amar al grado de entregar la vida por Jesucristo. No hay nada mejor, hermanos, que vivir por Jesucristo. Vive por Cristo. Pon los ojos en Jesús. Cuando en la vida tengas problemas, cuando en la vida las cosas no vayan muy bien, pon los ojos en Jesús. Recuerda que Él sufrió. O sea, ¿qué esperas? Eres seguidor de Jesucristo, el sufriente, el cordero inmolado. Si lo seguimos, vamos a tener dificultades, seguramente que sí, pero si pones los ojos en Él, podrás hacerlo con propósito, con sentido, incluso con alegría y con gozo, por el gozo puesto enfrente suyo, que para nosotros es Él que se entregó. Vamos al desafío final, hermanos, de este mensaje, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. En la historia ha habido momentos donde los cristianos no solamente dijeron esto como metáfora, sino que lo llevaron a la práctica más evidente, morir por Jesucristo. Yo creo que los cristianos a veces olvidamos eso. A veces nos suena algo, no, eso es del pasado, no, pero el día de hoy sigue pasando, y aunque no hubiera el día de hoy, es algo que sí pasó, es real e importante. Piénselo, hermano, gente muriendo por Jesucristo. Y en la época de los grandes mártires de la fe, cuando el Imperio Romano perseguía a los cristianos, que es la época más, digamos, emblemática de los mártires, que el día de hoy sigue habiendo mártires en ciertas partes del mundo, e incluso en nuestro país, sobre todo en lugares rurales, sigue habiendo persecución y hay cristianos que entregan su vida. Pero en aquella época, en el Imperio Romano, los cristianos lo veían como un honor entregar su vida por Cristo. Piénselo, hermano, piénselo un segundo, por favor. Imagíneselo vivamente. ¿Usted entregaría su vida por Jesús? Que estuviera prohibido ser cristiano en México, que ya casi estamos llegando a esos niveles. Que estuviera prohibido ser cristiano y que el que fuera cristiano, muerte. Yo qué sé, la hoguera, el circo romano, las bestias, los gladiadores. ¿Qué le gusta a usted? Silla eléctrica, inyección letal, las vías del metro, ¿no? Para ponernos más. Imagínense, piénsalo de verdad, que estuviera prohibido ser cristiano y que el cristiano que se encontrara en el acto, cuello. ¿Qué haría usted, hermano? Piénselo de verdad, ¿qué haría usted? ¿Se escondería? ¿Firmaría el edicto presidencial de que usted no es cristiano y usted adoró a, yo qué sé, San Andrés Manuel o... ¿Usted sería fiel a Cristo Jesús entregando la vida? En un sentido, hermanos, vivir y morir es lo mismo. Piénselo, parece contradictorio, pero en un sentido es lo mismo. Vivir por Cristo, morir por Cristo es lo mismo, es dar la vida. Ya sea viviéndola o muriéndola, es lo mismo, vivir por Cristo o morir por Cristo. Pienso que no es tan factible que nos toque a la mayoría de los que estamos aquí entregar la vida en el sentido de morir físicamente por Cristo, pero a todos nos toca y nos queda vivir por Cristo en el sentido de entregar nuestra vida y morir por Cristo en el sentido de morir para vivir por Él, morir a nosotros para vivir por Él. Hay montones de mártires de la fe, gente que entregó su vida. Y para terminar este sermón quisiera yo repasar algunas frases de mártires famosos. ¿Le gustaría a usted recordar mártires de la fe? Gente de ayer y hoy que entregó su vida por Jesucristo. Y ver lo que dijeron y recordar y ver en carne propia lo que estos seres humanos
con nombre y apellido, hicieron por el Señor Jesucristo. El primer mártir de la fe, ¿saben quién fue, hermanos? Esteban, el primer mártir de la fe. Dijo el primer mártir de la fe: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerza: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Qué poético ahí Lucas escribiendo: se durmió en el Señor. Pablo, muchos piensan que también fue un mártir de la fe. Dijo: para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Muchos piensan que Pablo murió entre el año 62 y 64, decapitado a manos del emperador Nerón en la persecución de los cristianos en Roma. Si me ponen el que sigue, porque no me acuerdo el orden, hermanos. San Policarpo dijo esto a sus 80 y tantos años de edad: ojalá que sea yo también contado entre el número de tus santos como un sacrificio agradable. Quería poder demostrar su amor por Jesucristo. Ya estaba viejo y él dice: yo no quiero morir en mi cama. ¿Cuál es el sueño de todos? ¿A poco no, hermanos, que el sueño de todos es morir mientras dormimos? ¿Sí o no? Todos queremos eso. ¿Quién quiere morir ahogado? ¿Quién quiere morir quemado? ¿No? Qué cosa tan horrible. ¿Quién quiere morir en garras de bestias? Son cosas que uno no quiere. Pero estos hombres decían: sí, no hay honor más grande que morir por Cristo. Policarpo, la historia dice, y es muy probable que sea cierto, que fue discípulo de Juan el apóstol. Y luego tuvo un discípulo que fue San Ignacio, que creo que vamos a leer: nos sigue una mujer, ¿verdad? También debemos considerar que hombres y mujeres morían por Cristo. Santa Perpetua y su pariente Felicidad fueron llevadas al circo romano, y dijo ella: tampoco yo puedo llamarme con nombre distinto de lo que soy, cristiana. Cuando le decían: niega a Cristo, les decían ateos a los cristianos. Hágame usted el favor, les decían ateos, y entraban al circo romano mientras los líderes romanos decían: mueran los ateos, mueran los ateos. Y algunos cristianos decían: cierto que mueran los ateos, porque yo no soy, yo creo en Cristo. Pero decían: mueran los ateos, porque no adoraban a muchos dioses y no adoraban al emperador, que era considerado un dios, y a la diosa Roma. Y entonces dice Santa Perpetua: no puedo ser algo diferente de lo que soy, cristiana, seguidora de Cristo, y no me van a hacer negar mi fe. Y murió en el circo romano. Luego un discípulo del que ya leímos, Policarpo, San Ignacio de Antioquía, que escribió, era obispo de Antioquía, una ciudad muy importante en la misma Biblia. Ahí también el apóstol Pablo fue, ¿se acuerdan? Le impusieron las manos al apóstol Pablo y a Bernabé para que fueran misioneros al mundo conocido. De ahí mismo era obispo este señor, no muchos años después. Esto es en el siglo II, 50, 70 años después. Ignacio de Antioquía era obispo de esa ciudad y fue perseguido, fue condenado. Era una época en la que no se perseguía a todos los cristianos, sino específicos, especialmente líderes. Tan es así que lo llevaron preso hasta Roma para ser perseguido, pero en el camino a Roma él iba escribiendo cartas y se las daba a sus seguidores, 7 cartas. La carta a los Efesios, a los romanos, no las de Pablo, sino las de Ignacio de Antioquía, que también tienen ese nombre, el nombre de el gentilicio al que fue dirigida. Y dijo San Ignacio de Antioquía: soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de fieras salvajes, para que pueda ser hallado pan puro. Consideraban los cristianos que era un honor morir por Jesucristo. San Justino, un apologeta, increíble apologeta, escribió obras filosóficas para defender el cristianismo. Los griegos, los romanos decían: el cristianismo es para ignorantes, el cristianismo es para tontos, para bárbaros. Y entre ellos, entre otros cristianos, Justino defendió el cristianismo diciendo: no, el cristianismo es algo de gente inteligente. Y escribió filosóficamente utilizando a los pensadores griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Apología 1 y Apología 2, unos librotes de estos que te hacen leer en el seminario, nomás para que tú puedas decir en la iglesia pues, que los leíste y todos digan: mira, lee un buen el hermano, porque jamás en mi vida los voy a volver a citar, yo creo. Pero era un apologeta terrible, tremendo de la fe. Y dijo esto, también murió mártir, y dijo: lo irreprochable y que no admite condenación es obedecer a los mandatos de nuestro Salvador Jesucristo. Como diciendo, esto es lo más importante de la vida, obedecer a Jesucristo. Después nos movemos varios años en la historia, si no me equivoco, y tenemos a Juan Hus, ¿es cierto? Juan Hus, ya estamos hablando del siglo XIV.
después de Cristo. La iglesia instaurada en ese momento empezaba a perseguir a sus propios cristianos. Y Juan Hus empezaba a hablar de la gracia de Dios y empezó a hablar de la autoridad de la Biblia. Y la iglesia católica lo persiguió y lo condenó en la hoguera. De hecho, fue quemado en la hoguera. Cuando Lutero, algunos siglos después, empezó a proclamar sus ideas, le decían: eres un jusita porque sigue las ideas de este hombre. Y él dijo: con el mayor gozo confirmaré mi sangre. Con mi sangre, esta verdad que he escrito y predicado. Murió por lo que creía, la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios. Si me lo pueden poner, hermanos, los que siguen más rápido, para que yo no tenga que hablar aquí tanto de cada uno. Dice Santo Tomás Moro: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Lo mejor que me puede pasar es lo que Dios quiera. Así es que si me matan, está increíble. Tomás Moro era parte de la Reforma en Inglaterra. Pero después, su propio rey Enrique VIII, ¿se acuerdan que Enrique VIII se unió a la Reforma porque se quería divorciar y no lo dejaban? Entonces dijo: me separo de la iglesia. Tomás Moro dijo: sí, qué padre reformar la iglesia. Pero después el propio rey lo condenó. Maximiliano Kolbe, murió en Auschwitz, no soy alemán y no sé pronunciar eso, pero en un campo de concentración, de los más famosos en la Alemania nazi. Y fue perseguido. No solo perseguían judíos, perseguían todo aquel que dijera la verdad prácticamente. Y fue perseguido un monje agustino. Por Jesús soy capaz de padecer esto y más. Dietrich Bonhoeffer, ¿lo conocen ustedes? Dietrich Bonhoeffer murió también. Y fíjense, esto es interesantísimo porque él, alemán, vivía en Alemania, pero cuando Hitler llegó al poder y cuando él notó que estaban pasando cosas muy horribles, se fue de Alemania. Primero se fue a Inglaterra, después se fue a Estados Unidos y escribió un montón de cosas maravillosas. Es un hombre que escribió, es un teólogo de los más importantes del siglo XX. Pero después él, por voluntad propia, decidió regresar a Alemania. Regresó a Alemania con peligro de morir, que finalmente efectivamente pasó. Y estuvo en una asociación que trataban de poner fin a la guerra y poner fin al mandato de aquel tirano. Pero fue descubierto y fue sacrificado como un mártir, quemado por Jesucristo. Y él dijo: cuando Cristo llama a un hombre, le ofrece a venir a morir. Dios se trata de la vida, de entregar la vida por Jesucristo. Y por último, si no me equivoco, Martin Luther King Jr. dijo: un hombre que no va a morir por algo, no es apto para vivir. Pastor Bautista, defensor de los derechos humanos, especialmente de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, entregó la vida por las ideas del Evangelio y murió por Jesucristo. Y por último, Oscar Romero, en El Salvador, dijo: el martirio es una gracia de Dios que no creo merecer, pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea la semilla de libertad y la señal que la esperanza será pronto una realidad. Él murió predicando. Imagínense que un día esté predicando aquí, Dios no lo quiera, alguien, y entren algunos perseguidores del cristianismo y murió predicando en el púlpito. Le pregunto a usted, hermano, ¿estamos dispuestos a entregar la vida como ellos? ¿Estamos dispuestos a vivir por Jesucristo? Que así sea. El sentido de la vida es Cristo. Vivamos y muramos por Él todos los días de nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por esta palabra del apóstol Pablo sobre el sentido de la existencia, Señor. Hay preguntas filosóficas que no entendemos, Señor, pero esta sí sabemos cuál es el sentido de la vida. Eres tú, Señor. No hay nada más importante para lo cual vivir que tú, tu evangelio, tu verdad, conocerte a ti. Permítanos hacerlo así, Señor, entregar la vida. No sabemos si nos va a tocar vivir, morir o lo que sea, pero lo que sí sabemos, Señor, es que queremos entregarte nuestra vida, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte cada día, Señor. Permítenos el honor, el privilegio de hacerlo así, Señor, de vivir cada día por ti, de entregarte todo nuestro ser, de vivir para ti, porque no hay nada más importante en la vida, Señor, que eso. Por ti vivimos, Señor, tú eres nuestro todo. Toda nuestra vida gira en torno a ti, Señor, tú eres el todo del ser humano. Y no hay nada más importante, Señor, y tú eres real y por eso eres lo más importante que existe. Eres la prioridad más grande, Señor. Queremos que eso sea cierto en nuestras vidas. Y yo les invito, hermanos, si alguien quiere decirle eso al Señor: yo quiero vivir para Cristo, levante su mano ahí donde está y dígaselo al Señor. ¿Alguien quiere vivir para Cristo? Dios te bendiga, todos los que están levantando su mano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pueden bajarla. Mira, Señor, aquí está tu pueblo. Queremos vivir para ti todos los días de nuestra vida. De aquí, Señor, hasta que nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.